Trabajo de guardia nocturno en un cementerio y lo que me paso me dejo marcado para siempre. Llevo años trabajando como guardia nocturno en el cementerio. Siempre creí que mi trabajo sería tranquilo, casi aburrido, pero, a veces, el silencio y la quietud de la noche esconden horrores que ni siquiera en mis peores pesadillas imaginé. Es difícil para alguien que no ha vivido lo que yo, entender lo que ocurre en esas horas en las que el mundo parece estar suspendido en un eterno sueño. Pero les contaré lo que me sucedió aquella noche, la que me cambió para siempre. Era una noche común, más fría de lo habitual, y la niebla se deslizaba sobre el suelo, arrastrándose como serpientes. Me encontraba en mi puesto, la pequeña caseta en el centro del cementerio, desde donde podía observar todas las tumbas y mausoleos. De vez en cuando, escuchaba el crujir de las hojas secas movidas por el viento o el canto lejano de un búho, pero nunca algo más perturbador. A esa hora, la mayoría de las personas ya se habían retirado, solo quedaba el murmullo lejano de la ciudad. Los teléfonos móviles ya no sonaban, los coches ya no pasaban por la carretera cercana. Solo yo y las sombras de aquellos que descansaban allí, en ese lugar olvidado por el tiempo. Esa noche, como siempre, mi rutina era la misma. Paseo por los pasillos entre las lápidas, reviso que todo esté en orden y, de vez en cuando, me detengo frente a las tumbas de los más antiguos, aquellos que ni siquiera tienen nombre. Hay algo inquietante en esas lápidas erosionadas, esas piedras que han sido engullidas por la maleza, como si en ese vacío, el alma de quienes reposan allí estuviera esperando algo, alguien. Pero esa noche, algo no estaba bien. Primero fue un ruido, un crujido, débil al principio, como si alguien caminara sobre la grava. Pensé que podría ser un animal, tal vez un zorro o una ardile, pero al mirar a mi alrededor, no vi nada. La luz de la feroule más cercana parpadeó, y justo en ese momento, vi algo, o alguien. Un hombre estaba de pie frente a una de las tumbas más antiguas del cementerio, esa que había sido olvidada por los vivos, cubierta por musgo y rodeada de maleza. No pude verlo claramente, pero su silueta era oscura, casi indistinta, como si formara parte de la misma sombra que lo rodeaba. Al principio creí que era un visitante, alguien que había entrado sin permiso, tal vez a hacer algún tipo de ritual extraño o simplemente buscando algo de consuelo, pero no podía evitar sentir que algo no encajaba. Me acerqué cauteloso, tratando de no hacer ruido. Cuando estuve cerca, la figura comenzó a moverse, y entonces pude ver su rostro. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si no hubiera vida en ellos. Un vacío absoluto, y su piel era pálida, casi gris, como si la vida ya lo hubiera abandonado hacía mucho tiempo. No podía respirar, el aire parecía volverse espeso, denso. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Está todo bien?, logré preguntar, aunque mi voz sonó temblorosa, como si el miedo me hubiera robado el aliento. El hombre no respondió, solo inclinó la cabeza, mirando hacia la tumba. Algo en su actitud me hizo sentir que no estaba viendo la piedra o el nombre en ella, sino algo mucho más allá, algo invisible, oculto a la vista de los mortales. Intenté retroceder, pero algo me detuvo. Sentí una presión, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando el cuerpo, paralizándome. No podía moverme, no podía gritar. Todo mi cuerpo estaba completamente rígido. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, bajo, apenas audible, pero que parecía provenir del mismo aire que respiraba. Ayúdame. La voz era tan débil que parecía ser un suspiro de viento. Pero, ¿de quién era? No podía ver a nadie más. El hombre frente a mí seguía mirando fijamente la tumba, ajeno a mi presencia. El miedo me congeló, pero no pude apartar la vista de esa figura. Entonces, sentí algo extraño, algo que comenzó a rodearme. Una niebla densa, fría como el hielo, se deslizaba entre las lápidas. Se espesaba, como si una neblina más oscura que la propia noche estuviera tomando forma. Algo en mi interior me gritaba que debía irme, que debía escapar de ese lugar lo antes posible. Pero entonces, las sombras comenzaron a moverse. No eran sombras normales. Eran figuras humanas, con formas distorsionadas, como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida. Se deslizaban entre las tumbas, sus ojos brillaban con una luz roja, inhumana, y sus bocas no eran humanas. Tenían dientes largos, afilados, como los de un animal salvaje. El hombre frente a mí, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a reír, una risa que resonaba en el aire como un eco, como si no viniera de él, sino de todas esas figuras a su alrededor.
La niebla me rodeaba, y el aire se volvía más denso con cada respiración. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Lo único que podía hacer era observar cómo las sombras se acercaban, cada vez más cerca. De repente, la figura del hombre se giró hacia mí, y vi su rostro por completo. Ya no era humano. Su piel estaba rasgada, como si hubiese sido desgarrada por algo que no comprendía, y su rostro estaba cubierto de cicatrices y heridas profundas, como si estuviera medio descompuesto. Nos necesitas, nos llamaste, dijo, con una voz que no parecía humana. Las sombras empezaron a arrastrarse hacia mí, pero antes de que pudieran tocarme, todo se detuvo. Un ruido fuerte, como un trueno, resonó en el aire. La niebla se disipó al instante, y las figuras desaparecieron en la oscuridad. El hombre también se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió al cementerio, tan profundo como antes, pero ahora había algo diferente. El aire estaba más pesado, más denso. El cementerio ya no era solo un lugar donde descansaban los muertos. Ahora era algo más, un umbral entre dos mundos. Y yo ya no fui el mismo. Desde esa noche, siempre tengo la sensación de que me observan. No importa cuán solo me sienta, no importa cuán oscura esté la noche. Algo está esperando, algo que no debería estar aquí, y aunque me he acostumbrado a las sombras, siento que en cualquier momento simplemente desapareceré o seré tragado por aquellas sombras.